Oigan, déjenme saludar a otro amigo, a otro buen amigo, a un miembro de la familia Sin Censura, un maestro, periodista de a pie, autor de algunos de los libros que más han generado ampolla y han dejado la víbora chillando en los últimos años. Autor del Licenciado sobre Genaro García Luna en tiempos de Calderón y autor de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, su más reciente libro. Me da mucho gusto saludar al maestro Jesús Lemus, a quien usted puede ver y escuchar conducir su espacio orgullosamente en estos canales de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta todos los sábados a las 4 de la tarde. Jesús, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Siempre un placer poder estar contigo hoy, jueves al mediodía. Pues ya estamos dispuestos a platicar, mi querido Vicente, con lo que tú dispongas. Bueno, pues vamos a hablar del avance de la justicia en tiempos de la 4T. El presidente Andrés Manuel López Obrador habla de esta lucha contra la corrupción, que de eso se trata. El caso, por ejemplo, de Ricardo Anaya. Yo te pregunto si hoy se persigue la corrupción tal vez como nunca antes. Y bueno, pues hay que hablar de los casos que nos mantienen ocupados, querido Jesús. Sin duda alguna, sí, mi querido Vicente, contestando a tu pregunta, hoy más que nunca se está dando una persecución a la delincuencia organizada, sobre todo a la corrupción. A pesar de que la reacción contra la Cuarta Transformación sigue insistente desde la trinchera mediática, una cosa es más que evidente: nunca como ahora se había combatido con tanta insistencia a la corrupción. Sin duda, los resultados de este combate ya es cosa del Poder Judicial, por lo que hace a la decisión del Ejecutivo, la ruta creo que está muy bien definida. Estamos viendo el nacimiento de un México en donde ya no se permite el robo ni el saqueo de los recursos económicos y naturales, que antes fue el sello distintivo de las administraciones de gobiernos y que fue la bandera bajo la que gobernaron, solo por citar a los más inmediatos, los presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ni soñando, mi querido Vicente, en cualquiera de las administraciones pasadas hubiéramos podido pensar que personalidades políticas como Ricardo Anaya, Emilio Lozoya, Ildefonso Guajardo, Rosario Robles, Jorge Luis Lavalle, Francisco Javier García Cabeza de Vaca o Carlos Treviño, el más reciente, todos empoderados por el neoliberalismo, hubieran sido objeto de requerimientos ante la justicia por actos de corrupción. Hoy, los antes mencionados ya son reclamados por la justicia para que expliquen la forma en la que se hincharon de dinero a costa del saqueo de las arcas nacionales, con lo que de paso traicionaron a la confianza de millones de mexicanos a los que juraron servir. El combate a la corrupción, que ha sido una de las principales políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, poco a poco está dando sus resultados. No solo son figuras políticas de importancia las que están siendo investigadas por la Fiscalía General de la República. También hay funcionarios casi anónimos, funcionarios federales que cometieron diversos delitos a los que les ha llegado la hora de rendir cuentas. Con la interacción entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, hoy son investigados al menos 338 funcionarios federales, los que por diversos delitos ligados a la corrupción podrían terminar en prisión en este mismo año. De acuerdo a datos de la Unidad de Inteligencia Financiera que encabeza el doctor Santiago Nieto, de las 338 carpetas de investigación que se han turnado a la Fiscalía General de la República, 126 corresponden a la presunción de diversos ilícitos contemplados en el Código Penal. Otras 163 carpetas son por uso de recursos de procedencia ilícita, 16 son por enriquecimiento ilícito, 4 por uso ilícito de atribuciones y facultades, y los otros 10 son por abuso de autoridad, delitos electorales, cohecho, abuso de funciones, peculado y con relación a la ley de inmigración y a la ley de instituciones de crédito. Son delitos que antes no se perseguían. Pero si bien es cierto que por efecto mediático solo hemos visto el combate a la corrupción en la cúpula con casos emblemáticos como este que nos atañe más recientemente, el de Ricardo Anaya o el de Rosario Robles o Emilio Lozoya, pero hoy son 221 funcionarios federales en la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México, los que están a un paso de la prisión. A ellos se suman 17 funcionarios federales de Tamaulipas, 16 de Jalisco, 10 de Nuevo León, 8 de Puebla y 8 de Hidalgo.
La Fiscalía General de la República podría también emitir en breve órdenes de aprehensión por delitos relacionados a la corrupción contra 5 funcionarios federales de Veracruz, 5 de Sinaloa, 5 de Morelos, 5 del Estado de México y otros 5 funcionarios federales radicados en el estado de Baja California. La lista de funcionarios corruptos sigue. Hay 4 que están siendo investigados en Nayarit, 4 que están ubicados en Coahuila, 4 de San Luis Potosí, 3 de Oaxaca, 3 de Quintana Roo, 3 de Tabasco, 3 de Yucatán, 2 de Guanajuato, 2 de Durango y 1 de Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua y Sonora respectivamente. Sobre los actos de corrupción que se acusan a los 338 funcionarios federales que están a punto de la prisión, 239 fueron cometidos durante las administraciones del presidente Enrique Peña Nieto, 92 se cometieron durante el gobierno de Felipe Calderón y solo 7 de estos ilícitos que se persiguen por la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República fueron cometidos en lo que va de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los daños causados al erario nacional solo en lo que hace a los funcionarios federales que son investigados hasta el día de hoy con relación a delitos como peculado, uso de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito, se estiman en por lo menos 240 millones de pesos, los que fueron sustraídos de dependencias como la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos y de la Secretaría del Bienestar principalmente. Hay que señalar que el trabajo, mi querido Vicente, de combate a la corrupción que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera solo es con relación al manejo de fondos federales y en instancias de la Federación, y que aún falta que ese combate a la corrupción baje a los gobiernos estatales, en donde hay casos documentados de desvíos de fondos que incluyen a por lo menos 1 millar de funcionarios locales, incluidos algunos gobernadores y alcaldes. En ese sentido, basta solo mencionar el caso de Michoacán, en donde se estima, con base en datos de la Auditoría Superior de la Federación, que existe un desfalco de por lo menos 3,000 millones de pesos, en donde están relacionados desde el gobernador Silvano Aureoles Conejo hasta funcionarios de segundo y tercer nivel. Igual sucede en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Nayarit y Coahuila, donde en suma se estima un desfalco al erario de por lo menos 7,000 millones de pesos. En estas entidades aún no interviene la Unidad de Inteligencia Financiera ni la Fiscalía General de la República, pero de darse una investigación se estima que por lo menos 7 funcionarios federales de Tamaulipas, 6 de Guanajuato, 11 de Nayarit y al menos 10 de Coahuila también estarían en problemas con la ley. Falta mucho para erradicar la corrupción, eso es cierto, pero también es cierto que ya se han comenzado a dar los primeros pasos y el panorama es alentador. Solo no hay que perder de vista un hecho, que la mayor burbuja de corrupción no se encuentra en la cúpula federal, aunque así parezca, sino en los gobiernos estatales y municipales, en donde todavía no ha llegado el efecto de la cuarta transformación. Pero hay confianza y al tiempo vamos, mi querido Vicente. Este es mi reporte de hoy. Oye, y es que hay mucho por dónde cortar, mucha tela de dónde cortar, querido Jesús, porque fíjate que qué interesante lo que también se publica, que de acuerdo con la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas del INEGI, la percepción de las empresas sobre actos de corrupción realizados por funcionarios públicos en México disminuyó en los últimos años, al mismo tiempo que mejoró la confianza en las instituciones del gobierno y públicas. En 2020, el 71.5% de las unidades económicas en el país consideró que los actos de corrupción eran frecuentes, cifra inferior al 82.2% de 2016. Los datos indican que el número de empresas que percibió muy frecuentes los actos de corrupción fueron 2.9 millones en 2020 en comparación con casi el doble, con 3.7 millones en 2016. O sea, sí hay un impacto de esta lucha contra la corrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, Jesús. Exactamente, pese a lo que pese, mi querido Vicente, se está notando y se está percibiendo, por supuesto, que los actos de corrupción van a la baja. Yo te lo puedo asegurar con relación únicamente a 2 instancias, a 2 dependencias que son sobre las que he estado trabajando de manera muy cercana en actos de corrupción en los últimos 4 años, te podría decir. El último de Enrique Peña Nieto y en lo que va de la administración del presidente López Obrador. Y te estoy hablando, por ejemplo, de la Dirección de Minas de la Secretaría de Economía
y te estoy hablando de la Comisión Nacional del Agua. Son áreas en las que me he enfocado precisamente por algunos trabajos de investigación, y justamente en estas dependencias, hablando también con gente que antes se quejaba de la corrupción que prevalecía en las áreas para el manejo del suelo, para la extracción de minerales o el manejo para la extracción de agua, pues también ha bajado en forma considerable. Me atrevo a decir que si antes había de 10 personas, 7 se quejaban de actos de corrupción dentro de la Comisión Nacional del Agua y dentro de la Dirección General de Minas, solamente en esas dependencias, hoy te puedo asegurar que por lo menos eso ha bajado al 50%. Ya no es la misma cantidad de gente que se queja de las mochadas, de los cobros, de los sobornos que exigían algunos funcionarios, y que hoy parece que sí ha calado muy fuerte esa insistencia del presidente de la República de que la corrupción ya está prohibida, de que la corrupción ya no es tolerada y que ya no es una política de Estado como lo fue en las últimas 3 administraciones pasadas. Así es. Oye, Jesús, y nada más para cerrar, porque es un tema que tú has abordado también aquí en Sin Censura. Dicen en Animal Político, este controvertido portal digital, que hay una crisis forense, que en nuestro país hay más de 30,000 cadáveres sin identificar y que están enterrados en fosas comunes. Fíjate nada más, no solamente tenemos a rastreadoras, a madres que buscan a sus hijos en fosas clandestinas, sino que tenemos más de 30,000 cadáveres sin identificar en fosas comunes. 6 de cada 10 cuerpos sin identificar en México se encuentran enterrados en una fosa común. Estaba leyendo este reporte que la crisis forense se centra en estados como Baja California, la Ciudad de México, el Estado de México y Jalisco, según un informe de Movimiento por Nuestros Desaparecidos. ¿Tu opinión, Jesús, sobre esta crisis forense que seguramente, mira que está fuerte lo que voy a decir, venimos arrastrando no de el 2018 para acá, sino de varios sexenios? Claro, esto es producto de una falta de protocolos, mi querido Vicente. También es un tema que ha estado también de mucha preocupación en el aspecto personal. He estado trabajando también, por supuesto, en el tema de los desaparecidos, de las personas que están buscando, y he tenido una serie de testimonios en ese sentido, de que la falta de protocolos de las que fueron Procuradurías Generales de la República, pero por Procuradurías estatales, y que hoy son fiscalías en las entidades, órganos más autónomos, la falta de un protocolo para la identificación, a veces por negligencia de los ministerios públicos o del personal legista, de los criminólogos sobre todo, nunca se llevó a cabo el proceso de identificación de muchos cadáveres, de muchos cuerpos que no son producto, bueno, del 2018 para acá, sino que de los llamados saldos de la guerra contra el narcotráfico. Muchos de ellos quedaron sin identificar, eran cuerpos que se levantaban en alguna parte de alguna localidad y se llevaban a las fiscalías, a lo que eran las procuradurías, y en las procuradurías esperaban nada más el plazo de ley, 48, 72 horas, y si no había reclamo, los cuerpos iban y eran depositados justamente en las fosas comunes que hay en todos los municipios del país. Entonces, eso por supuesto que generó que incrementaran el número de desaparecidos y que muchos de los cuerpos que fueron a dar a las fosas comunes, pues no tuvieran un registro. La mayoría de las fiscalías del estado, de los estados del país, mi querido Vicente, no cuentan con los recursos ni con las técnicas forenses para la identificación del banco de ADN. Entonces, eso también llevó, por supuesto, a una grave crisis en la que pues, el cuerpo simplemente era echado así, en bruto a la fosa, sin mayor identificación, más que con una pequeña ficha que hablaba del día, de la fecha en la que era sepultado el cuerpo, y nada más. Algunas de las características más básicas, más específicas, una fotografía de algún tatuaje, una fotografía del rostro, algunas medidas de los maxilares, etcétera, etcétera, pero nada que ver que pudiera luego compararse con un banco de datos, por ejemplo, de material genético. Y eso fue lo que ha llevado, bueno, a lo que hoy señala este portal Animal Político, de 30,000. Yo pienso que son más de 30,000, por supuesto. Creo que podríamos hablar sobre los 50,000 cuerpos que están justamente depositados en las fosas comunes de los municipios en diversas partes del estado, y creo que son otros estados también los que se suman a esta crisis. Entre ellos yo agregaría,
por supuesto el estado de Michoacán, por supuesto agregaría al estado de Morelos, que han tenido también una grave crisis en ese tema, mi querido Vicente. Así es, Jesús Lemus. ¿Cómo te sigue apoyando la gente con tus libros? ¿En dónde te puede encontrar para apoyarte en redes sociales? En Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Te encuentran todos los sábados a las 4 de la tarde. ¿En dónde más te apoyan, Jesús? Gracias, mi querido Vicente. Mucho agradeceré el apoyo de la gente. Todavía están mis libros pues en las principales librerías, en todas las librerías, por supuesto, los pueden encontrar, los pueden solicitar. El más reciente, Jaque a Peña Nieto, editado por HarperCollins, y el anterior, por supuesto, El Licenciado, donde hablo precisamente de la tragedia de esos 12 años de gobierno que vivimos los mexicanos. Y ahí me pueden ayudar, me pueden colaborar con lo que es la adquisición de los libros, y me encuentran en redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas, y estoy en Twitter como @Lemus Barajas. También publico de manera frecuente en el periódico Los Ángeles Times, y por supuesto también en el semanario El Ángel Metropolitano de la Ciudad de México. Estoy subiendo toda mi información a mis redes sociales, y ahí estoy en contacto con toda la población, y ahí los espero. Muchas gracias, mi querido Vicente. Un abrazo, Jesús, estamos al pendiente. Jesús Lemus, el maestro Jesús Lemus, hablando con nosotros sin censura. No se le olvide, a las 4 de la tarde, todos los sábados, aquí, a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, el espacio que orgullosamente conduce el maestro Lemus.